Saludos, aquí seguimos con el Patatú. Estamos en el Congreso de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología Intervencional. Antonio Raca, como siempre me acompaña el doctor Luis Renta. Y hoy también tenemos el placer de compartir con el doctor Eric Carro, cardiólogo intervencional con especialidad en medicina vascular. Eric, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Antonio. Gracias, Luis. Un placer estar aquí. Qué bueno. Eric, vamos a empezar hablando porque tú eres un caso bastante especial aquí en Puerto Rico, que te has dedicado a no necesariamente estar todo el tiempo metido en el hospital, en el caso de hasta de las mallitas, como hemos hablado con otros. Sí. Un tema que es el que nadie quiere meterle mano, el que no necesariamente todo el mundo tiene la contestación al problema. Tú te dedicas a bregar con la tubería de las piernas, vascular, todas estas cositas. O sea, Eso es así. explícanos un poquito más sobre lo que hace un especialista en medicina vascular. Pues mira, la verdad es que la cardiología es preciosa. Por años la practiqué, la cardiología intervencional, y en estos procesos de desarrollo, ¿verdad? Dedicarme a la parte intervencional, me eduqué mucho en lo que es la enfermedad arterial periférica y los problemas de insuficiencia venosa, problemas de circulación. Y la verdad es que aunque nosotros los cardiólogos somos especialistas en la parte vascular, porque el sistema es cardiovascular, que incluye la parte vascular, tú lo sabes, ¿verdad? En la parte vascular en nuestra educación, aún como cardiólogos, siendo unos especialistas vasculares, la verdad es que no es tan abundante la parte vascular como es la parte, por ejemplo, cardiovascular. Y yo me di cuenta que aunque hay muy buenos especialistas en la parte circulatoria, los cardiólogos intervencionales, cirujanos vasculares, algunos radiólogos intervencionales, la mayoría de estas especialidades que tratan los problemas vasculares son especialidades que son intervencionales, ¿está bien? Y la verdad es que yo, siendo cardiólogo intervencional, me di cuenta que la mayoría de los pacientes que yo veía no necesitaban intervenciones. Y la verdad es que hay mucha necesidad de esa parte médica del tratamiento de los problemas de circulación. Y a lo largo de los años me fui desarrollando en ese aspecto vascular, educándome, y la verdad es que me gusta mucho compartir este conocimiento porque entiendo de que es bueno tanto para los médicos como para los pacientes, porque muchos pacientes realmente desconocen de lo que son los problemas de circulación y a veces piensan que el problema de circulación es un problema que tú tienes. Tú tienes problemas de circulación, pero la circulación realmente compone diferentes cosas, compone el sistema arterial, compone el sistema venoso e incluso contiene el sistema linfático, que si hay algo que se sabe poco en la gran mayoría de la comunidad médica es esa parte linfática. Pero en fin, por esa necesidad de ver que los pacientes necesitaban eso, que mis colegas, incluso los cardiólogos, hay un grado de desconocimiento de algunas cosas en el aspecto vascular, y la verdad es que he dedicado los pasados años de mi práctica a eso, y formalmente ahora, ya en los pasados 2 años, la verdad es que no visito el hospital, no estoy haciendo ninguna intervención en el hospital y me dedico solamente a ver esos problemas de circulación en la oficina y darle ese tratamiento médico que va más allá de las intervenciones. Y aunque sí conservo algunas intervenciones, particularmente en el ámbito venoso, que puedo ofrecerle en la oficina a mis pacientes, pero en fin, aún en las intervenciones venosas que me gusta ofrecérsela a quien la necesita, me doy cuenta que la mayoría de los pacientes realmente no necesitan intervención y a veces necesita primordialmente unos cambios en el estilo de vida, algunos tratamientos básicos que el que los hace siempre mejora un montón, y con gusto podemos hablar de todas esas cosas que se pueden hacer en estos pacientes. Interesante, porque hemos ya hablado con otros cardiólogos intervencionales, utilizamos el término de plomería, ¿verdad? Porque usualmente están bien enfocados en la circulación, que básicamente son tuberías que llevan sangre. Y en el caso, ¿verdad?, de medicina vascular, tenemos que tomar en cuenta 2 tipos de tubería principalmente, porque mencionaste lo del el sistema linfático, pero usualmente cuando hablamos de tubería nos estamos enfocando más en venas y arterias, ¿verdad? Las arterias llevan la sangre con oxígeno que bombea al corazón, y las venas las llevan de vuelta al corazón para que el corazón la vuelva y la oxigene con los pulmones y siga el circuito, ¿verdad? Y siga la circulación. Eric, ¿cómo identificas estos problemas de arterias y cómo identificas estos problemas de venas? Sé que esto es un proceso, ¿verdad? Primero el paciente llega con unos síntomas y hace unos estudios para distinguir una cosa de la otra. ¿Nos puedes llevar durante ese proceso cómo funciona? Claro, mira, la verdad es que, como tú dijiste, nosotros podemos vivir por la sangre que corre por nuestro sistema, ¿verdad? Y esa sangre, que es lo que nos lleva el oxígeno, que nos ayuda a vivir, pues tiene que ir por una tubería.
Y hay la tubería que llega la sangre con oxígeno, que esa es la que sale del corazón. Las arterias son las que salen del corazón y llevan la sangre con oxígeno. Esas arterias llevan la sangre a todo el cuerpo. Cuando se habla de la enfermedad arterial periférica, que es cuando se tapan las arterias del cuerpo que no son las arterias del corazón, realmente comprende todo el cuerpo. Arterias de los brazos, del cuello, del abdomen, de las piernas. Pero cuando se habla como tal de condición de PAD, EAP en español, enfermedad arterial periférica, se habla primordialmente de la enfermedad de las arterias de las piernas, porque es donde más enfermedad suele haber. Y lo importante de esta condición, aparte de los cambios en la calidad de vida que puede tener una persona por tener enfermedad arterial y el riesgo que puede existir de tener una amputación cuando esa tubería que lleva la sangre con oxígeno está tapada, todavía yo pienso de que con todo y lo importante que es, por ejemplo, prevenir una amputación, hay un desconocimiento en que ese paciente que tiene ese problema arterial de sus piernas no solamente tiene la posibilidad de tener unos síntomas de dolor en las piernas, de tener una úlcera o incluso de tener una amputación, sino que lo que a veces no es conocimiento general es que eso que tapa esa tubería de las piernas es lo mismo que tapa la tubería del corazón, la tubería de los brazos, del cuello, y realmente es un mismo proceso que se da en diferentes áreas del cuerpo. Y esto nosotros podemos sacar un provecho porque como el historial y el examen físico en un paciente es la base de cómo nosotros empezamos, ¿verdad? Una evaluación. Nosotros como médicos somos unos detectives que tenemos unas pistas que nos dice el paciente cuando nos viene a ver, pues me están doliendo las piernas, se me están hinchando las piernas, etcétera. De acuerdo a ese historial inicial, uno lo complementa con el examen físico, que es que entonces tú miras a ver si ese pie, tú le sientes, por ejemplo, el pulso. Si no sientes el pulso es cuando uno le pone la mano, ¿verdad?, en una parte del pie que uno pasa la arteria y uno siente que hay una pulsación en esa arteria. Una persona que no tiene ninguna obstrucción en la circulación que le lleva la sangre al pie, pues usualmente se le va a sentir un pulso. Y simplemente el tú no sentir ese pulso ya te trae una sospecha. Y si uno va uniendo los cabos, ¿verdad? De repente ves que el paciente tiene una edad en el cual es más probable tener enfermedad arterial periférica. Por ejemplo, la edad madura, simplemente tener 65 años o más, puede ser un factor de riesgo. Seguimos sumando, el paciente es diabético. Obviamente, como cardiólogos sabemos que la diabetes tiene un alto riesgo de enfermedad cardiovascular y esta enfermedad de las arterias periféricas es parte de ese espectro cardiovascular. Sabiendo de que poder diagnosticar la enfermedad arterial periférica realmente es fácil. Hay una prueba bien sencilla que se llama el índice tobillo-brazo, que uno coge la presión de los brazos y la presión de los tobillos y uno las compara. Y ese paciente que tiene una discrepancia, una diferencia importante entre la presión de sus brazos con la presión de sus piernas, ya uno sabe que hay algo que está obstruyendo ese camino y ahí ya uno puede hacer un diagnóstico de enfermedad arterial periférica con algo tan sencillo que no conlleva ni sonografía, simplemente con una medida de presiones. Y ese paciente que tú diagnosticas con esa condición que se llama la enfermedad arterial periférica, tú tienes la oportunidad de empezarle tratamiento temprano que le pueda ayudar a disminuir su riesgo de tener un infarto al corazón o un derrame cerebral. Ahí es que yo veo que es la importancia mayor de conocer de estos diagnósticos, porque aparte de poder mejorar la calidad de vida que podría tener un paciente, puede disminuir el riesgo de muerte de la causa número 1 de muerte en el mundo, que es la enfermedad cardiovascular. Así que de esa manera ya tenemos más claro que tener problemas de las arterias de las piernas es importante y se puede diagnosticar simplemente con un buen historial, un examen físico. Ya uno tiene la sospecha y puedes empezar con unos estudios apropiados que son fáciles de hacer y que no son costosos. Ahora, también está la parte de la circulación, de cómo vuelve la sangre al corazón, que esas son las venas, esas son las que traen la sangre de vuelta. Yo atendiendo los dos problemas, tanto los venosos y por los arteriales, yo tengo mucho referido de la comunidad de pacientes, mismo que me refieren pacientes, pero tengo mucho de la comunidad médica, incluyendo muchos cardiólogos. Y hay mucho referido por enfermedad arterial periférica y eso es bien importante porque obviamente sabemos que esa enfermedad arterial periférica puede predecirnos que el paciente está en un riesgo mayor cardiovascular, que tú tratarlo apropiadamente lo va a ayudar.
Pero en mi práctica, que solamente estoy viendo pacientes con problemas vasculares, me doy cuenta que la gran mayoría de los síntomas que tiene un paciente, aún de los que tienen enfermedad arterial periférica, muchas veces no son por la enfermedad arterial periférica, y eso está bien descrito. Menos de la mitad de los pacientes de enfermedad arterial periférica tienen síntomas específicos de enfermedad arterial periférica. Yo me he dado cuenta que la mayoría de los pacientes que tienen dolor en las piernas muchas veces son síntomas de insuficiencia venosa, que es esa otra parte de la circulación que es el retorno. Y ahí es bien importante saber que el problema principal con esa condición que se llama la insuficiencia venosa es que lo que trae ese problema de que la sangre no puede regresar apropiadamente de vuelta al corazón es una combinación de factores que incluyen que a nosotros nos afecta la ley de la gravedad, y esa gravedad es esa fuerza que hace a todo hacia el piso, hacia el planeta Tierra, y sabiendo que esa sangre que viene por las venas, que ya viene en su retorno, que no tiene esa fuerza de bombeo que inicialmente la sangre tiene cuando sale bombeada del corazón. Al no tenerla, el cuerpo tiene mecanismos de poder subir esa sangre en contra de la gravedad, que es una combinación de que el sistema venoso tiene unas válvulas de una dirección que yo le digo a los pacientes que son como unos check valves, que son unas valvulitas que permiten flujo solamente en la dirección apropiada, en este caso hacia el corazón. Y cuando esas válvulas no funcionan, puede haber lo que se llama el reflujo, que es que la sangre vuelva a bajar hacia la parte baja de la pierna, y eso lleva al paciente a unos síntomas bien característicos que incluyen la hinchazón de las piernas, el adormecimiento de las piernas y muchas veces dolor. Y ahí es que viene la parte importante. Esta es una condición bien común que se puede hacer mucho, pero que muchas personas desconocen qué son esas cosas que se pueden hacer. Y obviamente yo podría seguir aquí sin parar de todo, pero si quieren hablar ¿verdad? De tratamiento o algo, el punto es que estas cosas se pueden tratar, y esos síntomas de hinchazón de las piernas, de dolor en las piernas, que a veces las personas podrían pensar que es un problema circulatorio. Oye, sí lo es, pero no es un problema circulatorio de que la sangre no llega a la pierna, es un problema circulatorio que la sangre no regresa bien hacia el corazón, y ahí entonces podemos de otras maneras ayudar al paciente a sentirse mejor. Perdón. Sí, no. Pero yo como cardiólogo clínico de día a día, quiero sacar el tiempo para decir un comentario, porque creo que es algo que le pasa mucho a los pacientes que me han llegado, que se han atendido, que con el tiempo que nos provee la cita médica de atender a este paciente, a veces vemos que tiene enfermedad periférica de las arterias y le cambiamos el tema bien rápido. Hay que empezarte la pastilla del colesterol, la pastilla de diabetes hay que cambiártela por otra que te proteja mejor, hay que darte un anticoagulante, un antiplaquetario, hay que ir cambiando los medicamentos, y no necesariamente hablamos tanto de lo que es la circulación de las piernas, porque realmente a lo que estábamos yendo, para nosotros es un susto verlo, porque es de los pocos estudios que podemos hacer y ver que las arterias están enfermas. Un sonograma de las piernas, uno puede ver ese pedacito de colesterol y de calcio que está tapando 50, 60, 70% de esa arteria. Con los sonogramas que hacemos de corazón no lo podemos ver. Con un stress test nosotros pensamos indirectamente si lo tiene o no y podemos llegar a unas conclusiones, pero no se ve. Ya cuando un paciente que le ha salido todas las cosas bien, los laboratorios se ven bien, el colesterol está normal, pero si las arterias por ahí para abajo están todas tapadas, como un tubo con moho, pues realmente ese paciente, aunque el colesterol esté bajito, le digo al paciente, aunque el colesterol esté en 2, pues lo quiero en 1. O sea, hay que bajarlo, hay que darle medicamentos para protegerlo, porque con el colesterol que tuvo, se pudo enfermar. Eric, otra cosita, y esto no es meramente, ¿verdad? Porque uno hace varias intervenciones y en base a los estudios que uno hace, pues uno busca medidas para ayudar a que el paciente se sienta mejor y tenga menos síntomas. Pero hay que hablar, ¿verdad?, de que el mero hecho de encontrar estos pacientes están a un alto riesgo cardiovascular. Si puedes indagar en eso, ¿verdad? Sí. Un paciente que se le encuentra este grado de enfermedad en las arterias. Sí. Mira, entrando al tema arterial, que obviamente es algo que me apasiona, lo que sí puedo decir es que si uno, ¿cómo te digo?, piensa en la mentalidad de, por ejemplo, uno tiene un fregadero, tiene el tubo tapado, lo que uno piensa es que uno tiene que destaparlo, porque eso es lo que uno normalmente hace con una tubería tapada, pues tú la destapas. Pero eso no necesariamente se aplica al sistema vascular, periferovascular, porque aunque sí hay ciertas intervenciones que se han visto que disminuyen el riesgo de amputaciones o que pueden mejorar la calidad de vida de un paciente, por ejemplo, cuando tiene dolor, el tratamiento principal de la enfermedad arterial periférica sigue siendo un tratamiento médico. Y fíjate, la verdad es que estás hablando de algo muy importante,
Yo como especialista en problemas circulatorios sé que lo más importante que uno puede hacer con esos pacientes que tienen enfermedad arterial periférica es dejarles saber, ¿verdad?, que su diagnóstico tiene la relación que tiene con la enfermedad cardiovascular y tratar de ser agresivo en la modificación que es alterar, ¿verdad?, lo que uno puede cambiar de las cosas que uno no está haciendo bien que te pueden ayudar a estar mejor. Y la verdad es que esto es algo que puede lograrse mucho con cambios de estilo de vida. Por ejemplo, la obesidad está asociado con el proceso de aterosclerosis, que es ese proceso que tapa tanto las arterias de las piernas como las arterias del corazón. O sea que si un paciente está obeso, el simplemente perder peso le va a bajar su riesgo. No es fácil, pero el que lo hace va a tener mucha mejoría. Segundo, el ejercicio. Muchas veces parte del problema es que a los pacientes le duelen las piernas. Y hay veces que en el paciente que tiene claramente un síntoma asociado a esa limitación de flujo que hay en las piernas, obviamente a lo mejor de inicio que el paciente vaya donde mí como médico porque le duelen las piernas cuando camina y que yo le diga que parte de la solución para resolver su problema es que tiene que caminar más, pues a veces el paciente no lo puede entender. Pero lo que tenemos que entender es que no todo lo tapado hay que destaparlo y contrario a una tubería de un fregadero que hay un tubo en el sistema vascular, nosotros tenemos lo que serían los expresos o las avenidas principales, que son las arterias principales, pero tiene una red de colaterales, que son todos esos vasos sanguíneos que a lo mejor son pequeñitos cuando no están bien desarrollados, pero en el momento en que una persona desarrolla una obstrucción arterial, ¿verdad?, de esa tubería en la vía principal, todavía tiene esas vías alternas que hay veces que mientras el paciente no las utiliza mucho, se mantienen pequeñitas. Yo le digo a los pacientes que a veces las colaterales son como unos trillos en el campo, ¿verdad? Que de repente, si no se usan, son como un caminito pequeñito, pero la que se empieza a utilizar mucho, ese trillo se convierte como en un camino como tal formal, y el tú utilizarlo hace que crezca el camino. Pues de esa misma manera, un paciente que tiene una obstrucción arterial que no le permite que le llegue flujo a su pierna y el paciente empieza a esforzarse caminando y le trata de dedicar tiempo diariamente al ejercicio hasta el punto que le duele, al punto que cuando se detiene, una vez se le quita el dolor, puede caminar un poco más. Si el paciente empieza a hacer eso todos los días, ha habido estudios que demuestran que es tan exitoso el tu poder aliviar los síntomas de dolor al caminar con terapia de ejercicios y medicina que con intervenciones. Así que yo creo que eso es parte del enfoque, que hay que estimular al paciente a hacer unos cambios de estilo de vida, a hacer más ejercicio y a tomarse las buenas medicinas que ya el doctor Renta nos habló, que incluyen medicamentos antiplaquetarios como por ejemplo la aspirina, medicamentos que bajan el colesterol como las estatinas, porque todo eso va a ayudar a disminuir los eventos cardiovasculares. Y aparte de todo eso, ese paciente que todavía haciendo esos cambios básicos que se tienen que hacer, si sigue con unos síntomas típicos, ahí es que entonces viene la labor de plomería en el cual uno puede ya sea destapar esa tubería tapada, que es lo que hacen muchos, por ejemplo, cardiólogos intervencionales y algunos cirujanos vasculares y radiólogos intervencionales que están entrenados en la parte endovascular, pero no nos podemos olvidar de que hay unas alternativas quirúrgicas, bypasses, que cuando no hay una buena alternativa endovascular, a veces la mejor alternativa es una quirúrgica. O sea que esto es un trabajo que es de múltiples especialidades. Muchas veces comprende el cardiólogo, el intervencional, el cirujano. Solo para aclarar rapidito, porque endovascular es importante, estamos hablando de poner una mallita adentro, volver a abrir la tubería. Abrirlo por dentro, versus poner los abrirlo bypass, por fuera, hacer un entonces bypass. Ponerle otra tubería, como crear un puentecito o una marginal nueva con un plastiquito o un tubito para entonces que pueda pasar la sangre. Esto es un tema interesante porque es un tema que, como dice Luis, muchas veces estamos enfocados nosotros mismos como cardiólogos en el corazón y los síntomas de falta de aire, pero básicamente esos síntomas en las piernas pues muchas veces son problemas de caminata, ¿verdad? Y que nos limitan a los pacientes a estar más funcional, y sabemos que el que se queda sedentario desde el punto de vista del corazón lo que hace es echar para atrás. Nunca queremos sedentarismo, siempre queremos exhortar al paciente a que haga más. Tengo que hablarte de algo que es una pregunta muy frecuente entre los pacientes, ¿verdad? Quiero que nos hables un poquito de las famosas medias de compresión, de si voy a viajar, me tengo que poner las medias, cuándo me las quito, cuándo me las pongo.
¿Cuándo uno determina que un paciente necesita estas medias? Estas medias hay que ponerlas aunque el paciente no tenga enfermedad en algunas personas. ¿Nos puede hablar un poquito de eso? Pues mira, volvemos aquí, es parte de la diferencia en tratamiento de lo que son los problemas de las venas, que son las que traen la sangre de vuelta al corazón, y los problemas de arterias, que son las que llevan la sangre ¿verdad? A un punto, en este caso la pierna. Lo que yo estuve explicando hasta antes de este que vamos a hablar ahora era de problemas de arteria. Ahora, vamos a cambiar otra vez a la parte venosa. Recordándonos de que parte del problema de las venas es que las venas tienen que traer la sangre en contra de la gravedad, que nosotros por ser humanos nos pasamos la gran parte del día parados o sentados y nuestro corazón está en el pecho y nuestras piernas cargan todo nuestro cuerpo. El uno estar en una posición parado o sentado hace que la ley de la gravedad quiera llevarse la sangre para los pies. Hay ciertas condiciones que llevan a un paciente a desarrollar ese problema de insuficiencia venosa, que realmente el problema principal es hipertensión, al igual que la hipertensión arterial, que cuando el paciente tiene la presión alta en las arterias, hay una cosa que es la hipertensión venosa, que es mucha presión en las venas de las piernas, pero ocurren por razones muy distintas. La parte venosa tiene que ver por la posición que estamos la gran parte del día, por eso los pacientes ven que por la mañana cuando se despiertan, normalmente tienen las piernas más flacas y no están hinchadas, pero con el pasar de las horas del día se le hincha la pierna. Eso es porque hay un aumento en presión en las venas. Llega un punto en que hay tanta presión dentro de las venas de las piernas que no resiste toda esa presión y la vena como que suda, como que liquea líquido y ese líquido se va emposando en la parte baja de la pierna. ¿Qué pasa si tú te pones una media de compresión o una media support? Una media support no es otra cosa que una media que aprieta la pierna. Si tú le pones una presión externa a la pierna y no permites que esa presión que se estaba formando en la parte baja de la pierna se forme, tú entonces evitas esa sobrecarga de presión y ayudas a que el paciente no solamente no se le hinche la pierna, sino que los síntomas típicos que trae esta condición venosa es que se le duermen las piernas, que le dan calambres, que simplemente con el pasar del día llega un punto en que a veces tienen que dejar de hacer las actividades de estar parados porque es que no aguantan la molestia y muchas veces el paciente siente un alivio cuando eleva las piernas. ¿Qué uno hace cuando uno eleva la pierna? Tú estás poniendo la pierna, la parte baja a nivel de tu cadera al menos, y en ese momento tú te quitas la gravedad como factor agravante. Si tú haces una combinación de cambios en los cuales tú puedes ponerte una media que te evite el hinchazón, cuando estés en periodos de descanso que no estés en movimiento, por ejemplo, ver televisión un ratito, en vez de ver la televisión con las piernas para abajo, el paciente puede engancharlas en un banquito y se quita la gravedad temporariamente. Y algo que nos lleva mucho a este problema, que no hemos hablado todavía, pero que lo hablé por la parte arterial, es la obesidad. Nosotros, ¿verdad? Hasta recientemente estuvimos hablando de la pandemia. Hay una epidemia de obesidad a nivel mundial. O sea, ya la mayoría, casi la mitad de la población del planeta está entre el rango de sobrepeso u obeso. Y la verdad es que eso es un gran problema porque la obesidad trae esa hipertensión venosa. O sea que si el paciente está obeso, no está ejercitándose, y ahí viene la parte del ejercicio, que aunque lo hablé para la enfermedad arterial con una manera de tratamiento, también es parte del tratamiento de los problemas venosos, porque parte de lo que nos ayuda a que esa sangre no se quede estancada en la parte baja de la pierna es que cada vez que uno mueve tus piernas, la contracción de los músculos literalmente te exprime las venas que están por dentro de los músculos y eso te ayuda a bombear la sangre. O sea que si el paciente usa una medida de compresión que evite la tanta presión, hace más ejercicio, pierde peso y en momentos de descanso eleva las piernas, ya con eso nada más está haciendo un gran cambio de lo que es esa hipertensión venosa, que es eso lo que le lleva a que se le hinche la pierna. Y eso ya serían razones, por ejemplo, para usar medias. Y cuando me preguntaste de un viaje, obviamente es que no quiero, ¿verdad? Tomar tanto tiempo, pero es que aparte de los problemas de sobrecarga de presión venosa y los síntomas que puede tratar la enfermedad venosa, hay una cosa que se llaman los eventos tromboembólicos, que es cuando se hacen coágulos en las venas. Y una de las áreas que más importantes se pueden crear coágulos es en las venas de las piernas por el mismo problema de la sobrecarga de presión venosa, por ese estancamiento que hay en la sangre cuando estamos, por ejemplo, en un viaje en avión, que estamos muchas horas en la misma posición,
con las piernas hacia abajo, sin la posibilidad de mucho movimiento, porque estamos en un avión, eso puede promover un coágulo. Y un coágulo en las venas de las piernas podría llevar una embolia pulmonar, que es que parte de ese coágulo llega al pulmón, y la embolia pulmonar es una causa común de muerte a nivel mundial. Y si uno, por ejemplo, usa medias de compresión para viajar en avión o cualquier actividad que tú vayas a estar mucho tiempo quieto, el evitar ese estancamiento de sangre en las venas de las piernas disminuye el riesgo de trombosis. O sea que es una manera de tú protegerte de una de las complicaciones más serias que puede tener el tener enfermedad venosa. Y lo más brutal es que el riesgo de trombosis lo puede tener hasta el paciente que no tiene problemas en las venas de las piernas. No podemos simplificar el problema de las venas de las piernas a un problema de que las válvulas no funcionen, porque hay veces que simplemente la inmovilidad, el peso que tenga el paciente o simplemente el estilo de vida que tenga pueden llevarlo a que sea más probable tener este tipo de problemas. Esto ha sido bien interesante, doctor. Yo creo que esto es un buen momento para recalcar que muchas de las cosas que nosotros discutimos, lo hemos dicho antes, evitarlas y tratarlas incurre en control de diabetes, control de peso, hacer ejercicio. No fumar. Ya están viendo, el cigarrillo es horrible para lo que es el PAD específicamente, y dejarlo. De hecho, el que tiene PAD es donde mejor mejoran cuando dejan de fumar los síntomas de las piernas. Pero lo importante es que vean que todos los episodios que hacemos, los temas que cambiamos, redundamos sobre lo mismo. Estamos tratando de explicarles para que puedan entender, sepan por qué tienen que usar sus medicamentos, puedan ayudar a compartir esta información para que otros sepan a evitar que esto ocurra o que puedan ayudarse a tratarlo. Así que es importante que compartan, comenten cualquier duda que tengan. Estamos en todas las redes, desde Facebook, Instagram, Apple Music, Amazon, de todo. Así que nada, antes de cerrar, doctor, preséntese, dónde está su clínica, cómo se comunican con usted, cómo lo consiguen. Gracias, pues. Eric Carro para servirle. Yo soy cardiólogo intervencional, especialista en medicina vascular. Mis oficinas están en Villas de San Francisco 3, eso es en Río Piedra. Y el teléfono de la oficina es el 787-400-2882. Estoy para servirle. En la oficina tenemos el servicio de sonografía vascular. Hacemos todo tipo de estudios de circulación y yo hago evaluación de problemas circulatorios. Yo no practico nada de lo que es cardiología o incluso ya no hago nada de cardiología intervencional, pero hago todo lo que es la parte vascular y con esto, ¿verdad? Para tanto mis colegas cardiólogos, médicos de la comunidad y sencillamente para los pacientes, y hago eco a lo que tú acabas de decir. Yo creo que aquí, si hay algo importante que tiene que saber de aquí es que sí es importante conocer de estas condiciones porque el conocimiento nos da poder para poder combatir y poder estar mejor informados y poder actuar mejor. Y yo estoy bien claro de que en estos problemas circulatorios, aunque hay mucho y otro día podemos hablar de todas las posibles intervenciones que uno puede hacer, porque hay mucho que se puede hacer, pero todavía lo más importante es la prevención y lo que es un estilo de vida saludable. Tratar de mantener un buen peso, hacer ejercicio y hábitos como el cigarrillo, realmente dejarlos. Y con eso solamente, la verdad es que en la enfermedad cardiovascular es grandemente prevenible. La verdad es que es la causa número 1 de muerte en el mundo, pero a la misma vez, más de la mitad de los casos de enfermedad cardiovascular podrían ser prevenidos con una buena nutrición, con un estilo de vida saludable. Y la verdad es que espero que con esto pues tengan más herramientas para poder cuidar más su salud. Y gracias nuevamente, Luis, Antonio, por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Gracias, Eric.